y ya. Pues. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La charla de hoy está a cargo de la empresa Signify y pues la idea es que hablemos como sobre el bienestar para el retorno a las oficinas y los nuevos retos que pues se vienen ahora en muchos temas como a nivel de salud, de bienestar, de productividad de las personas dentro de las oficinas. Y para eso pues tenemos a Carolina hoy, el día de hoy, por parte de la empresa Signify. Ella es ingeniera electrónica y de comunicaciones y pues tiene ya más de 20 años de experiencia en todo el tema de esto de iluminación, de controles, informática. Entonces, bueno, pues Carolina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y te dejo para que inicies. Como siempre, la idea es que dejaremos un espacio de 15 minutos al final para preguntas que las pueden ir escribiendo al chat y yo se las iré haciendo a Carolina al final de la presentación. ¿Listo? Muchas gracias a todos y bienvenida, Carolina. Gracias Mariana por la presentación y gracias a todos por estar aquí. Efectivamente, como Mariana comentó, hoy vamos a platicar de los retos, las tendencias y de pronto las demandas que el mercado en general en oficina hoy en día nos están aquejando, ¿no? Y cómo Signify hoy da respuesta a cada una de esas necesidades. Y al final, bueno, pues vamos a ver que como comentó Mariana, el objetivo es justo garantizar espacios que puedan promover el bienestar y la salud de los empleados. Y bueno, mucho más importante ahora con esta, que ya está muy trillado el término, ¿no? De nueva realidad, pero pues es así, ya hoy las cosas han cambiado para todos. Y vamos a hablar un poquito de, pues, las premisas, los retos y las tendencias específicas, ¿no? Sobre estos tres grandes rubros, hoy en día la mayoría de las oficinas tienen incluso KPIs y indicadores de desempeño. Muchas de las personas que hoy son administradoras de estos espacios de oficina tienen que entregar reportes sobre alguno de estos tres grandes pilares o hoy en día incluso hasta los tres. Uno, sostenibilidad. Sin duda, tenemos que seguir hablando de cómo hacemos una menor explotación de los recursos que tenemos de nuestro planeta. Lugar de trabajo flexible y adaptable a esta nueva realidad de la que estábamos hablando, y el enfoque específico a la salud y el bienestar de los empleados. Y alrededor de estos tres grandes rubros, pues hay otros, ¿no? Periféricos que tienen que ver con la dificultad para mantener o atraer inquilinos en estos edificios o en estos espacios de trabajo, la necesidad de optimizar las operaciones, hacer lo mismo o más con el mismo recurso o incluso menos, ¿no? Con menos personas y menos dinero. El desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial, que tiene que ver mucho con el tema de la digitalización, que cada vez es más demandante y que hoy no solo se concentra en el mercado o en el espacio de TI de las comunicaciones, hoy empieza a salir cada vez más y más y más. Cambios en los estilos de vida, y con esto también en las generaciones y en lo que las nuevas generaciones están pidiendo o demandando de sus trabajos, las oportunidades de financiamiento, mantener edificios seguros y saludables, el enfoque del empleador hacia las personas y cómo hacerlas sentir más seguras y más felices en sus trabajos, los objetivos sin duda de sostenibilidad
espacios mejorados con apoyo a la digitalización y cambiar áreas de trabajo basadas en las actividades que se llevan a cabo en esos espacios. Entonces, sobre esta dinámica y sobre estos grandes retos vamos a estar hoy en día platicando. Y para eso me gustaría resaltar algunos temas en los que creo que debemos hacer o empezar a cambiar la mentalidad de los administradores de las oficinas y de los dueños de oficinas y de los propios empleadores o corporativos. Número uno, la sostenibilidad, independientemente de lo que hoy ya todos conocemos específicamente de que en el caso específico de iluminación, por ejemplo, que es el core de Signify, que tiene que ver específicamente con luminarias y sistemas conectados. La sostenibilidad no solo tiene que ver con el cambio de la iluminación fluorescente a iluminación LED y con eso tener un claro ahorro de energía y con eso menores emisiones de carbono. También tiene que ver y tenemos que empezar a ver mucho más allá de solo esta LEDificación. También tiene que ver en el cambio de la mentalidad de la iluminación como producto, que es específicamente pues una economía lineal, ¿no? Y yo aquí lo estoy mostrando. Es simplemente los productos están diseñados para que los compras, los utilices y cuando terminen su vida útil los tiras a la basura. Después, tenemos que empezar a ver mucho más allá y abordar el tema desde un punto de vista de economía del reciclaje. Al final de la vida útil, algunos de estos materiales con los que fueron construidos estas luminarias pueden ser reciclados y reutilizarse para otros usos o bien reusarse para otros materiales o como materia prima para otros. Pero Signify, hoy en día, hablando específicamente de iluminación, va un poco más allá, volteando a ver hacia la economía circular. Esto significa que no solo queremos que nuestros clientes compren iluminación, la usen y que sea iluminación hecha de materiales reciclados, la usen y cuando acaba su tiempo de vida útil, volvamos a tomar esa luminaria, la deconstruyamos, se vuelve a procesar el material y se vuelve a construir una nueva pieza y así podemos hacer hasta 7 veces. Eso es economía circular. Eso verdaderamente apoya a el tema de sostenibilidad. Entonces, este es el primer paradigma que tenemos que empezar a eliminar o a cambiar de cómo estamos viendo la sostenibilidad en las oficinas, que va mucho más allá de lo que comentaba la edificación. Otro punto importante en el que quisiera que hiciéramos reflexión juntos. Ok, ya tenemos cubierto el tema de sostenibilidad y sé cómo puedo ahorrar en emisiones de carbono y tener un KPI mucho más saludable en qué estoy haciendo a favor del planeta. Pero, ¿a dónde van mis recursos? ¿No? ¿A dónde se están yendo los recursos de las empresas? ¿Y cómo es que puedo disponer de esos recursos para cumplir mis KPIs, mis factores de desempeño? Bueno, pues resulta que Jones Lang LaSalle, JLL, realizó un estudio en donde entrevistó a varias empresas y hasta sus propios clientes y descubrieron que apenas el 1%, voy a empezar con el 1%, apenas el 1% de los costos de una empresa o un corporativo van para el pago de energía. Eso significa que apenas el 1% del presupuesto estaría apoyando al tema de sostenibilidad en caso de que implementemos energías más limpias. Entonces, si hacemos una relación entre este parámetro de sostenibilidad y cuánto invertimos o cuánto se gasta en el impacto si nosotros hacemos energías más limpias, es apenas el 1%. Luego, resulta que el 9% de estos gastos
van para el pago del espacio físico, la renta, el mantenimiento, pagarle a las empresas que hacen la limpieza, mantener estos espacios en óptimas condiciones para los usuarios y empleados, significa el 9%. Entonces, hablando de las tendencias del slide anterior, ese 9% impacta directamente al espacio de trabajo flexible. ¿Okay? ¿Cómo estamos ocupando nuestras oficinas? ¿Cómo se están aprovechando cada peso de ese pago de renta y de mantenimiento de esa instalación en la operación diaria? Y resulta que el 90% de los gastos de una empresa en realidad va a pagarle a los empleados, la nómina de los empleados, la capacitación de los empleados, el cómo mantenemos a estos empleados contentos y productivos. Y si hacemos esta relación nuevamente con nuestros retos del slide anterior, resulta que el factor o el KPI más importante, donde las empresas están invirtiendo mucho más en sus gastos, es justo el tema de empleados y su salud y bienestar, ¿no? Entonces, el enfoque en realidad, aunque hoy en día tenemos mucho que hacer por la sostenibilidad y el compromiso que tenemos con este planeta, sin duda también no podemos descuidar el tema de brindarle a los empleados espacios más seguros y que promuevan su bienestar. Y al mismo tiempo otros beneficios de los que vamos a hablar un poco más adelante, como la productividad y el desempeño de cada uno de ellos. Pero no podemos dejar de lado que tal vez debamos empezar a incorporar no solo el tema de sostenibilidad, sino también el tema de bienestar en nuestras preocupaciones diarias, con nuestros clientes, con las empresas y con los propios usuarios. Otro valor u otra gran paradigma que me gustaría platicar con ustedes es, ok, ya tenemos claro que sostenibilidad sigue siendo un tema, que de los 3 grandes rubros o enfoques o retos de las empresas, sostenibilidad apenas impacta al 1% de los presupuestos y 90% tiene que ver con la salud y el bienestar de los empleados. Teniendo eso en cuenta, ok, entonces ahora platiquemos de cómo impacta la iluminación, que es específicamente lo que le compete a Signify, en este enfoque a los empleados. ¿Cómo puede promover o ayudar? Y aquí es importante mencionarles 3 grandes, digamos, factores de impacto de la iluminación en las personas. Uno es el impacto visual, que tiene que ver con ver mejor. Tener una buena iluminación en un espacio de trabajo hace que veas mejor y pues te desempeñes mejor. El siguiente impacto es el biológico, que significa trabajar y vivir mejor. Entonces aquí ya estamos hablando de no tener simplemente una buena iluminación con un nivel adecuado de iluminación y en el espacio adecuado, ¿no? Bien distribuido. Ahora también con el factor biológico de cómo impacta la iluminación en las personas, tenemos que integrar conceptos como la de iluminación circadiana, que tiene que ver con cambios en la temperatura de color, de cálido a frío, que ocurren de manera natural cuando tenemos acceso a espacios de exterior, cuando nos permitimos que nos dé la luz del sol, porque han de saber que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos en espacios de interior. El 90% de nuestro tiempo o estamos en nuestra casa o estamos en una oficina. Poco tiempo estamos realmente en contacto con la naturaleza, con la luz natural. Y eso tiene un impacto a nivel químico del cerebro. Nuestra operación diaria, el cuerpo humano, opera de acuerdo al ritmo circadiano. Esto promueve que algunas hormonas se secreten para mantenernos en un estado de vigilia, de alerta o incluso promover el descanso. Entonces,
la iluminación tiene que hacer esto. La iluminación tendría que promovernos ese cambio de temperatura del color que va más al ritmo de la luz solar. Entonces, aquí ya estamos incorporando otro concepto enfocado específicamente a las personas. Y el último factor es el emocional. Ok, ya ves bien, estás trabajando bien porque estás de acuerdo al ritmo circadiano con cambios de temperatura de color que promueven este contacto o que emulan esta luz solar. Ahora se trata de que te sientas bien. Y entonces tenemos que incorporar, además de una buena iluminación con cambios de color, funcionalidades que vayan más allá de la iluminación. Funcionalidades que le den al administrador de los edificios información de cómo se están ocupando los espacios, si la iluminación está operando de manera óptima e incluso darle poder al usuario de poder cambiar la iluminación que está justo arriba de él a modo que le guste, que le quede cómodo y que se sienta confortable realizando sus tareas. Siguiente concepto que vamos a abordar hoy, el Internet de las cosas, la demanda constante de la digitalización. Yo les comentaba al principio, eh, la digitalización, el uso de los datos, el Internet de las cosas, ya hoy en día no solo queda limitado a las áreas de aplicación de TI o de las telecoms. Ya hoy cualquier cosa está conectada. Las cámaras están conectadas. Los dispositivos de análisis de presión arterial están conectados. El refrigerador está conectado. Entonces, esto al final es una demanda, no solo del mercado en sí, sino también les comentaba al principio, de las mismas generaciones, de los estilos de vida. Em, lo que significa que empleados de nuevas generaciones que están completamente embebidos en esta conectividad, nacieron y crecieron con ella, pues van a necesitar, se van a sentir mucho más felices y productivos en un espacio, en una oficina, en una empresa que les provea estas herramientas digitales de control de su ambiente. Y con eso quisiera hablar de la explosión de esta tendencia, ¿no? Del Internet de las cosas, que hoy en día, bueno, pues sigue creciendo cada vez más y más. Entre 2014 y 2019, la proporción de empresas que utilizan esta tecnología creció del 13 al 24%. Y para 2023, la cantidad de dispositivos conectados en uso va a verse triplicado desde el 2018. Esto tiene mucho que ver con el alcance o el acceso que tenemos a estas tecnologías y también lo que les comentaba, las generaciones que cada vez más y más lo demandan, porque así crecieron. Es una generación que creció así, nació así, en un mundo embebido en la conectividad. Y, y con el Internet de las cosas, pues también viene un poco de la mano con el tema de la inteligencia artificial. Y en espacios de oficina específicamente, tiene que ver también con la inteligencia ambiental, que es un concepto que se está hoy, que ya se preveía que iba a existir, que ya se preveía que podía explotar de esa manera, pero con la nueva realidad y después post pandemia, este concepto ejerce y tiene un poder pues grande y es un factor preponderante en las decisiones de las empresas. Y es específicamente porque ahora los dispositivos para las empresas tendrían que ser capaces no solo de conectarse y generar información que tiene que ver con la inteligencia artificial, sino también tienen que ser capaces de mimetizarse con el ambiente, de tomar información del ambiente y modificar el ambiente a favor de la información que se está recibiendo en esos espacios de trabajo. Esto tiene que ver con, más allá de la inteligencia artificial, tiene que ver con este concepto denominado inteligencia ambiental. Esto significa que
necesitamos sí o sí dar este brinco a la digitalización para permitir que estos espacios de trabajo sean adaptados de manera automática a las condiciones de las instalaciones de estos empleados. Y habiendo hablado de todos estos conceptos, paradigmas, de estos cosas que de pronto tienen que llamar nuestra atención, de a dónde se está dirigiendo las cosas y de a dónde tenemos que poner enfoque, quiero hablarles un poco de estadísticas, de estudios, de números, para que podamos poner bien aterrizado que vamos en el camino correcto y que tenemos que empezar a voltear a ver este tipo de retos como el día a día en nuestros diálogos con nuestros clientes. 36% de las emisiones de dióxido de carbono hoy en día son producidos por los edificios. 58% de los empleados se sentirían más cómodos si su empleador usara datos, es decir, digitalización, para mejorar la salud de las oficinas de los edificios. 72% de los trabajadores de Slack es una asociación de varias empresas de entrega de servicios, dijeron que querían un modelo híbrido remoto de trabajo. Ellos ya no quieren regresar a la oficina. De hecho, hace poco veía un estudio de la CNN donde decían que 6 de cada 10 decían que si los hacían regresar a su trabajo, iban a renunciar, ¿no? Entonces, esa es la tendencia. Abajo, por ejemplo, también tenemos mismo concepto, 32% de los empleados de Google quieren volver a su oficina, pero no todos los días. ¿Okay? Luego, hablando un poco, regresando al tema de sostenibilidad, de los edificios actuales, con 75% hoy de los edificios actuales son ineficientes energéticamente hablando. Y el 80% de estos seguirán en uso para el 2050. De acuerdo, con base en el Acuerdo de París, necesitamos sí o sí garantizar que los edificios sean carbono neutrales para el 2050. Imagínense que el 80% de estos 75% de edificios todavía van a estar en uso, todavía van a ser edificios que van a estar ahí en el mercado. Entonces, hay mucho por hacer respecto a sostenibilidad. Cambiar a iluminación LED y además conectada, es decir, digital, puede ahorrar hasta el 80% sobre el consumo de energía relacionado con la iluminación. Y por último, 65% de los ejecutivos en PwC, también un consorcio, una cadena como de consultorías que tiene que ver con finanzas y servicios de sistemas y de TI, creen que los espacios de oficina son cruciales para incrementar la productividad de los empleados. Entonces, ahí está. El ruido está generado y es allá hacia donde vamos. Y con esto ahora quiero hablar de qué hace Signify. Signify, antes conocida como Philips, justo cambió su nombre para darle mucho más significado a la digitalización. Signify justo nació para abrir las puertas a empezar a ser más allá de una empresa solo de iluminación. Ahora queremos ser una empresa de sistemas. Y sistemas incluyen, sí, la iluminación es uno de nuestros componentes, pero la esencia radica en qué hacemos con esa iluminación. Que no solo es dar un nivel de confort visual a través de un dispositivo de emisión de luz, es mucho más allá. Y con eso quiero abrir, con esta pregunta quiero abrir ya el tema de qué es lo que hace Signify apoyando a todos estos retos.
¿Qué pasa si la luz pudiera ser más? Y esa es la esencia de nuestros sistemas. Y la forma más fácil y rentable para generar más con esa luz es que esa luz nos genere datos, datos de qué está ocurriendo en las empresas y cómo podemos utilizar esos datos para aspirar a tener este tema de inteligencia ambiental del que les estaba comentando. La forma más fácil y rentable es generar datos. ¿Y cuál es la forma más fácil y rentable de generar datos? Utilizando lo que ya existe en el techo. Lo que ya existe porque tiene que existir. Nosotros dependemos de la luz artificial, sí o sí, en espacios cerrados e internos. Y si ya está en el techo y pudiéramos habilitar esos puntos de conexión, ese sistema de iluminación, para que trabaje a nuestro favor, para que trabaje apegado al Internet de las cosas y distribuir esa tecnología, es decir, esos ojos, ¿no? Vamos a llamarlo así, esos puntos recolectores de datos, generadores de datos, a través de todas las instalaciones, porque la iluminación ya tiene que estar ahí. Habilitemos esas luminarias para que se conviertan en dispositivos del Internet de las cosas. Y no hay nada más disperso o distribuido geográficamente en una oficina o en una industria que la iluminación. ¿Ok? Y con eso nace, con esta esencia de qué puede ser Signify, que no sea solo la iluminación y que pueda recolectar datos, nace la plataforma Interact. ¿Y qué es Interact? Es una plataforma del Internet de las Cosas segura, donde básicamente recibimos, almacenamos, analizamos y presentamos la información recolectada por estos sensores en cada una de las luminarias. De tal forma que podemos facilitar la gestión de usuarios y dispositivos de este sistema de iluminación, llámese luminarias o sensores, entregando reportes de qué es lo que está ocurriendo en estas instalaciones, exponiendo APIs, es decir, creando puentes de comunicación hacia nuestra plataforma para que otras plataformas se puedan comunicar con nosotros y crear esta inteligencia ambiental y que se puedan desarrollar muchas más aplicaciones. ¿Ok? Lo que estamos haciendo es ayudarle a las empresas a que tengan acceso a su información y que hagan algo a través de esta información que convierta su operación en una operación eficiente e inteligente. Eso es Interact. E Interact tiene una capacidad y debe proveer, porque no solo Interact, cualquier sistema de iluminación que aspire a convertirse en un sistema del Internet de las cosas debe proveer escalabilidad en tamaño, es decir, que puedas tener una instalación muy chiquitita y después puedas aumentar tus puntos de luz, en capacidades, que puedas empezar con una funcionalidad básica, pero después querer necesitar tener muchas más funcionalidades y en áreas de aplicación, que comiences en ciertas áreas, pero que puedas después expandirte. También debe proveer o debe ser modular. Primero puedas simplemente hacerte cargo de la ledificación con un sistema de control de iluminación básico, pero que después puedas ir creciendo, agregando la conectividad a la nube, a la plataforma Interact, aspirar a tener estos reportes y un control remoto y luego brincar a tener funcionalidades que van más allá de la luz, no solo la luz correcta, bien administrada y bien monitoreada, sino también datos que puedan generar valor a las empresas respecto a cómo están operando. Y nosotros tenemos un sistema que cumple con estas características. Es un sistema que puede operar en la nube, que es flexible en cuanto a su capacidad de crecimiento y que puede al final ser modular. Y empezamos por el sistema o la capa más básica, que es Foundation. Hoy en día, y yo sé, lo vivo
todos los días. Yo radico en México, estoy basada en México y compartimos pues a nivel Latinoamérica muchos de los retos. Lo que yo estoy ahorita diciendo seguramente les hace todo sentido y dicen que maravilla, y nuestros clientes, mis clientes y seguramente eh, ustedes mismos, sus clientes o ustedes mismos, hoy en día lo único que necesitan hoy por hoy es cambiar la iluminación tradicional a una iluminación LED, y que además podamos aprovechar el control por ocupación o porque hay demasiada luz natural entrando al edificio. Si solo estamos necesitando en ese momento de la vida o de la adopción, de la adopción de madurez tecnológica de la empresa, podemos empezar con un sistema foundation. Un sistema foundation básicamente es una iluminación local con dispositivos locales. Esto no está conectado a nada, es un sistema 100% standalone. Se programan cada uno de los dispositivos para que sepan a qué grupo pertenecen y qué es lo que tienen que hacer cuando haya suficiente aportación de luz natural o un movimiento. Se configura una sola vez y se deja operando, no hay más, todo es automático y completamente distribuido a nivel local en cada uno de los dispositivos. Después vamos a pensar que la empresa crece, la empresa necesita más, ahora la empresa, por ejemplo, le están pidiendo reportes de energía, de cuánto está consumiendo sus edificios. Entonces, pues necesitamos ahora sí echar mano del Internet de las cosas, aprovechar esas luminarias que instalamos en Foundation, esos sensores que instalamos en Foundation, para que nos empiecen a entregar información que nosotros vamos a capturar, analizar, procesar y presentar en un dashboard. Se agrega un dispositivo que se conecta a Internet, nosotros ponemos nuestra plataforma Interact y en ese momento tienen control remoto, reportes de energía y control por horarios, gracias a las señales que va a estar dando nuestro servidor. Esa misma empresa, después de varios años, ya no solo quiere reportes de energía, ahora quiere tener tableros multisitio, porque crecieron muchísimo y ahora tienen varias sucursales o varios edificios. Ahora quieren funcionalidades más allá de la luz, y ahora voy a platicar cuáles son esas funcionalidades. Y tener acceso a la información del servidor a través de estas APIs de integración, ¿no? Para que otros sistemas se conecten al nuestro y obtengan la información que nosotros estamos generando. Entonces, simplemente se agrega otro dispositivo y podemos brincar al siguiente nivel, que es Enterprise. Voy a poner un video rápidamente de cómo es esta escalabilidad. Un ingeniero llega a campo vía Bluetooth, se conecta a las luminarias, les dicen, bueno, tú eres del grupo contabilidad, a partir de hoy te vas a comportar de X manera. Tu botonera eres también del grupo contabilidad, mira, vas a gobernar estas 4 luminarias y vamos a tener energía optimizada y escenas. Después vamos a pensar que esta empresa crece, conecta su gateway a Internet. También vía Bluetooth le dices ahora, gateway, tú vas a gobernar a todas estas luminarias, y el gateway nos manda información de qué es lo que está ocurriendo en estas luminarias, de tal forma que ahora vamos a tener lo mismo de gestión de energía, lo mismo de tener los reportes, más un módulo de gestión de activos y el control remoto. Esta misma empresa crece, pero ahora quiere navegación interior y gestión del espacio. Y de paso, iluminación bioadaptativa y monitoreo ambiental. Entonces, se agrega un nuevo dispositivo y podemos incluso integrarnos vía BACnet a otros sistemas. ¿Okay? Estas son las funcionalidades que son más allá de la iluminación. Esto nada tiene que ver con la iluminación, salvo la iluminación bioadaptativa, que va de blancos cálidos a fríos, de acuerdo al ritmo circadiano. Pero, por ejemplo, la navegación interior
Cada una de estas luminarias podría decirnos en un mapa justo en dónde estamos y llevarnos a donde queremos, porque cada una de estas luminarias está, lo que les comentaba al principio, no hay nada más uniformemente distribuido en una instalación que la iluminación. Podemos fácilmente trazar un mapa de dónde está cada luminaria y dónde está el usuario que está pidiéndole a la aplicación que lo ubique en el espacio físico. También está la gestión del espacio. Cada vez que un sensor es estimulado por movimiento, este registro es enviado a nuestra plataforma. Lo que les comentaba, se analiza y se procesa y se presenta como mapa de calor. Entonces podemos ver si efectivamente cada metro cuadrado que estamos pagando se está utilizando de manera adecuada o uniforme. Si de pronto vemos manchas rojas, muy rojas en otras áreas y hay manchas verdes en otras, podríamos redistribuir la forma en la que estamos ocupando el espacio para promover la salud y el distanciamiento social y todo esto que ahora está muy de moda. Entonces, es así como funciona la escalabilidad. A nivel de arquitectura, básicamente, ¿qué es? Pues es una capa de sensores por aquí abajo, con un gateway, todo unido a una red IP versión 4 de aquí para abajo, IP versión 6 de aquí para arriba, conectado a la nube. ¿Cómo se vería la máxima expresión de nuestro sistema, es decir, el último nivel que es Enterprise? Así, a nivel de arquitectura, justo así como estamos viendo. Vamos a tener sensores compatibles con la escalabilidad, opciones de integración local y en la nube, y aplicaciones del Internet de las cosas. Así es como se vería la máxima expresión. Ahora recuerdan que vimos 3 grandes retos al principio. Ahora vamos a ver cómo responde e interacta cada uno de ellos. Sostenibilidad, trabajo híbrido y flexible, y salud y bienestar. El primero, el llamado a la sostenibilidad. Este es nuestro dashboard. Es así como se ve en nuestro sistema. Toda la información que es recopilada y analizada se presenta en este dashboard. La línea azul es cómo estaban antes de cambiar a la tecnología LED conectada y cómo están ahora. Podemos verificar rangos específicos por día, por mes, por año. Se pueden incluso comparar entre edificios. Da información específica de cuántos kilowatts hora se están consumiendo. ¿Okay? Para cumplir con el KPI de sostenibilidad. Hablando de sostenibilidad también, integramos en nuestro sistema Interact luminarias 3D printing. Son luminarias que cumplen con esta economía circular de la que yo les hablaba hace un momento. Son luminarias que son impresas de policarbonato reciclado, y son luminarias que pueden tener sensor incluido, como lo vemos acá, o con un driver inalámbrico, es decir, que se comuniquen de manera inalámbrica con un sensor, sin necesidad de tener que cablear el típico cableado DALI o 010. Ahora podemos tener la comunicación de manera inalámbrica y además darle un plus adicional con luminarias impresas en 3D. ¿Qué ganamos con esto? Menos un ahorro del 76% en emisiones de carbono en el suministro de materiales y la fabricación de la luminaria per se. No tenemos que utilizar todo el housing de metal, ni tenemos que pues consumir todo el calor y las maquinarias que se requieren para fundir todo eso, los moldes, etcétera, etcétera. Entonces ahorramos 76% de las emisiones de carbono. Eso también da muchísimos puntos extra. Ahorramos el 28% de las emisiones de carbono en el transporte, porque son luminarias mucho más ligeras. Al ser más ligero, pues es menos peso, menos transporte, 28% de ahorro. Y 27%
de ahorro en las emisiones de carbono al final de la vida útil, es decir, agarramos la misma luminaria, lo que yo les comentaba, economía circular, la deconstruimos, se vuelve a fundir el policarbonato, se vuelve a construir inclusive en otra forma, si quieren, otro color, y se les vuelve a entregar el producto. Entonces, aquí estamos uniendo las dos cosas, la información, ¿no? La iluminación basada en datos y el dashboard de consumo de energía, más productos que apoyan la economía circular. Respecto al futuro y la operación flexible, los lugares de trabajo flexible. Aquí les estoy mostrando un video de cómo se ven esos mapas de calor que les comentaba hace un momento. Si ven, hay zonas muy verdes, ¿no? La gran mayoría del tiempo. Y otras que no se ven tan verdes a lo largo del día, ¿no? Esta sección, por ejemplo, arriba del lado derecho, tal vez tendría que ser redistribuida como para que ocupen más la sección abajo del lado izquierdo, ¿no? Que no se ve tan ocupada. Esto es sin duda importantísimo para esta nueva realidad y el bienestar de los empleados, la comodidad de los empleados y por supuesto incrementar su sentido de pertenencia para la empresa. Acá vemos también cómo se generan estos datos de ocupación. Incluso podríamos tener ocupación por salas de juntas y tener información de cuáles son los picos de horario en cada grupo de iluminación o en cada espacio de trabajo que nos dé información incluso hasta de a dónde enviar a las cuadrillas de limpieza, ¿no? Y con eso también ahorrar en agua, ahorrar en personas que hay que contratar, porque a lo mejor tenías un equipo de 8 para limpiar toda la oficina y esos 8 agarran su coche o el transporte público y esas emisiones de carbono al final de la cadena, ¿no? Operativa. Pero en cambio, si hoy contratas a 2 personas y las mandas específicamente a los espacios de trabajo que fueron ocupados ese día, sin duda se vuelve eficiente por todos lados, ¿no? En términos de recursos humanos, de dinero y de lo que estamos impactando al medio ambiente. Respecto al enfoque prioritario en las personas, quiero mostrarles cómo se ve el dashboard de gestión de activos. Si estamos preocupados por darle a las personas un espacio de trabajo productivo, necesitamos información de qué luminarias están fallando, que le están impidiendo al empleado hacer el trabajo de manera óptima. Este reporte nos indica dónde mandar a las cuadrillas de mantenimiento a realizar las actividades correctivas necesarias. Por otro lado, tenemos los blancos bioadaptativos, la creación, la selección y la ejecución, ya sea automática o manual, de escenas por grupo, donde podemos modificar nivel de luz y temperatura de color e incluso hacerlo de manera automática por horarios, emulando el ritmo circadiano del que les comentaba. El cuerpo humano es muy dependiente para trabajar de manera óptima por las hormonas asociadas a nuestros estados de vigilia y descanso. Otro punto importante para ayudarle a los empleados. Podemos priorizar y darle información a los empleados de dónde pueden sentarse. Porque nuestras luminarias ven la ocupación. Entonces, al ver la ocupación, podemos entregarles esta aplicación de reservación de salas y de reservación de escritorios disponibles. Esto también tiene mucho que ver con la productividad de los empleados, porque así no los tienes dando vueltas 5 o 10 minutos y vale la pena mencionar, también aprovechando y saludan a todo el mundo, ¿no? Mientras se encuentran un espacio de trabajo disponible para sentarse o reunirse. Y recuerden que al principio lo vimos, el 90% de los costos de una oficina se va en la nómina de los empleados. 10 minutos de ese 90% es un impacto, ¿no? Multiplicado por el número de empleados que hay, puede ser un impacto importante. Por otro lado, podemos darle acceso a ese mismo empleado a modificar la temperatura del el aire acondicionado que tiene en su espacio de trabajo o en la sala de juntas.
Y eso también genera muchísimo sentido de pertenencia porque significa que le estamos dando herramientas al empleado para que trabaje de manera más cómodo, ¿no? Más feliz. Si reservó esa sala de juntas o ese escritorio o ese espacio cerrado de trabajo, el empleado también puede modificar la luz. Puede él mismo detonar mediante esta aplicación móvil la escena de luz, tanto en nivel como temperatura de color, con el que más feliz se sienta. Y todo esto tiene que ver 100% con los empleados y cómo los hacemos mucho más felices y mucho más productivos en espacios de trabajo sostenibles, que ese es al final lo más importante. Muchas gracias, Muchas gracias. Carolina. Muy interesante la exposición. Creo que son temas como muy novedosos y que de repente pues vale la pena como conocer y ver cómo se han ido mejorando con el tiempo. Te voy a hacer varias preguntas que tenemos aquí por parte de las personas. Claro. Hay una con respecto a algún caso de éxito en proyectos certificados LEED en Colombia. Yo creo que es... No sé si certificados LEED, pero sí tenemos casos de éxito en Colombia con este sistema. Un almacén grande, Ujú. amarillo y rojo, y una universidad, de hecho la universidad está haciendo uso mucho de de esta función de gestión de los espacios Ujú. para verificar justamente cómo redistribuye los grupos de las aulas que dictan. Ok. Ujú. Yo no sé si relacionado con este, pero sí sabemos, digamos, de parte de ustedes que obviamente conocemos proyectos, pero para responderle como a la persona que está hablando, sé que en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, pues Signify hizo como la instalación de luminarias, esas fueron impresas en 3D también, entonces pues digamos si ese está certificado LEED, ¿no? Cierto. Pero no, bueno, ahí sí, ya yo sé sobre las luminarias, ya la parte del control y esto, pues no lo tengo claro, pero pues digamos que ese proyecto se puede tener en cuenta. Tenemos otra pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia durante fases de instalación y de operación en relación a los sistemas de cielo raso? Los cielos rasos son como en México le llaman como a los plafones, como ¿cómo ha sido como esa experiencia? Bueno, imagino que la pregunta tiene que ver con la intrusión de pronto que en las instalaciones hay que generar, ¿no? En las oficinas, ¿no? Y levantas todo el techo y cableas. Esa es la ventaja de nuestro sistema Interact. El sistema Interact, en esencia, es un sistema 100% inalámbrico. Eso Ujú. significa que la señal de control de iluminación viaja en el aire. Es un protocolo Zigbee, lo que significa que en términos de instalación, simplemente tienes que quitar la luminaria anterior y poner la nuestra, que tiene sensor incluido. Es todo, no hay que cablear. Y digamos ahí por complementar, pues, ¿qué puede pasar? Que de repente alguien diga, no, es que el hueco es diferente, con la impresión en 3D que ustedes están haciendo, incluso se pueden adaptar Exacto, al sí, hueco que haya de la luminaria anterior, que eso me pareció magnífico, pues como de lo que ustedes están manejando, ¿no? así es. Tenemos otra, bueno, esta es un poquito complicada, pero en términos de costos, ¿cuánto puede valer la instalación? Yo creo que va a depender mucho de la instalación del edificio, del tamaño, de los requerimientos. No sé si ustedes tengan algo por metro cuadrado, algún valor o algo así, yo creo que... Pues es que como tal la instalación, o sea, si estamos hablando específicamente de la mano de obra de quitar y poner, pues es exactamente lo mismo que una iluminación tradicional. La tecnología, por ejemplo, en la capa más básica, que es Foundation, Ujú. no debe ser, y no, nuestra apuesta en Signify es que no debe ser superior al 30%, ¿no? Adicional que te va a ahorrar. ¿Me expliqué? Entonces, si una luminaria tradicional cuesta 100, por ejemplo,
No debería costar más de 130 porque ese 30% es específicamente lo que te va a ahorrar cuando Ok. implementes ocupación y aportación de luz natural con escenas automáticas. Entonces, esa es al final nuestra apuesta, ¿no? Que los retornos de inversión se equiparen o sean muy similares. Tenemos otra, nos dicen qué opción de Interact se debe adquirir para tener las luces que cambian de intensidad, de color, de acuerdo al ritmo circadiano. Desde el nivel básico podríamos tener la función de tunable white. Por Ujú. supuesto, en el tema de foundation, como no hay un dispositivo conectado a un servidor que esté dictando los horarios y Sí, todo es solo a nivel local, el cambio de la temperatura de color tendría que ser manual, ok. ¿ok? Con una botonera de pared o una aplicación móvil, ¿no? Ya algo Entonces, más ahí, manejado por el usuario, ¿no? exactamente. Pero ya el siguiente, que es Advanced, que tiene el Sí, gateway y que ya está conectado a Internet, ese incluso puede ejecutar las escenas de manera automática por horarios. ok. Ujú. Y con respecto a la misma pregunta, nos pregunta la misma persona si este sistema es efectivo, digamos, para bodegas que tienen techos muy altos o si solo es más como a nivel de oficinas, pues como con acceso limitado a la iluminación natural. ¿Funciona bien para ambos o tiene alguna especificación allí? Sí, funciona perfectamente para ambas aplicaciones. Digamos que lo único que cambia es el tipo de luminarias que estamos poniendo con un paquete lumínico mayor y el Ok. tipo de sensor que necesitamos implementar un sensor en esas luminarias de montaje, de alto montaje. Ujú. Tenemos varias. Pues te agradecen, dicen que muchas gracias por la presentación y que si tiene la herramienta la posibilidad de medir el confort o bienestar del usuario, tal vez con encuestas o algo a través de la misma herramienta. ¿Se podrían generar encuestas y esto o todavía no está planteado? No, no tenemos esa funcionalidad, pero esa es justo la ventaja de estar completamente, de ser una plataforma completamente abierta, porque en Ujú. realidad podrías integrarlo a cualquier cosa, ¿no? Aplicaciones. Sí, de pronto a mí cuando hago pláticas se me ocurre dar un ejemplo que a lo mejor suena absurdo, pero a ese nivel podemos llegar. Si el director general entra a la oficina y el control de acceso detecta que es el director general y estamos conectados, el sistema de control de acceso y nosotros, el control de acceso podría pedirnos que las luminarias parpadearan para darle bienvenida al director general. O sea, a ese nivel de integración podríamos llegar, ¿no? Ok, sí, se personaliza bastante como todo el sistema. Así es. Bueno, por acá también nos comentan, muestras dispositivos muy flexibles, lo cual resulta muy interesante. Mi pregunta es si las controladoras botoneras requieren alimentación eléctrica o funcionan con baterías y si es fácil de reposicionar. Buenísima noticia porque ni conexión eléctrica ni baterías. Nuestras botoneras son piezoeléctricas. Basta el clic mecánico para generar esa pequeña chispa que alcance la primer luminaria y esa primer luminaria se encarga de replicar el mensaje porque esta red de comunicación es de malla. Entonces, esa primer luminaria replica el mensaje hasta donde tenga que llegar para que Ujú. ejecute determinada acción. Ok. Ujú. Tenía otra pregunta aquí, pero no la entiendo muy bien. La voy a hacer. Si de pronto tú la entiendes, Ok. la respondes. Si no, le pediríamos a la persona que la replantee. Dice, Ujú. ¿cuál es el espacio de ocupación estándar operativo que debe tener una persona en una oficina en centímetros o metros? Tal vez tiene que ver con el tema de distanciamiento social, ¿no? Sí. Pues yo no sé, pero imagino que tiene que ver con este metro de distancia, ¿no? Es tu espacio El espacio personal de sí, cada uno, espacio ¿no? personal más un metro de distancia. Okay. Sí, porque a nivel de iluminación pues ya va a depender mucho de las características de la luminaria, de cuántos luxes esté emitiendo, los lúmenes o todo este tipo como de cosas y del trabajo, el uso que se le vaya a dar a la oficina. Por eso te Exacto. decía, la pregunta la siento un poco como confusa. Si la persona que la hizo quiere replantearla o le queda resuelta con lo que nos acaba de responder Carolina, pues está bien.
Y la última que tenemos por aquí nos dice, ¿dónde podemos encontrar más información acerca de este tema? Supongo que está en la página de Signify o algo Exactamente, así. así es. Nuestras páginas Signify, ahora les comparto esa información y si no, con muchísimo gusto, cuando publiquemos el video, podemos Podemos agregar dejar esa ahí el link información, Mariana. de la Sí, página. así es. Pero sí. Bueno, pues eso es todo como por el momento con las preguntas. Agradecerte muchísimo el tiempo, la presentación. Como te mencionaba, creo que es un tema muy importante y de una relevancia grande porque al final sí todos trabajamos gracias a la luz, ya sea la natural, la artificial, pero cómo se nos iluminen los espacios y todo. Y en todo lo que hacemos y tenemos, pues dependemos mucho de la iluminación, ¿cierto? Entonces, qué bueno como todo este tipo de sistemas que sean tan escalables, tan flexibles. Y, mira, por acá me están preguntando Sí, los datos de contacto. No sé si podamos compartir tus datos de contacto. sí, por supuesto. Les dejo mi correo, es carolina.oxt, así tal cual como está en mi nombre, @signify.com. Yo me encargo de dirigir la solicitud y el requerimiento a quien corresponde. Exacto. Ujú. Espérame, yo lo que voy a hacer es que les voy a copiar, lo voy a copiar en el chat Ajá, para que las personas lo puedan tener allí más fácil, tu correo. Y, y bueno, y ya con eso, pues si requieren algo, como tú misma lo acabas de decir, te puedan contactar y mirar, a ver, ya, listo. Ahí ya sí, se los comentan todos y lo pueden ver en perfecto. el chat. Y Y abajito de ti les puse bueno, la página de Interact. perfecto. Ajá, Listo, Carolina. Muchísimas gracias nuevamente. Un feliz resto de día para ti y para todas las muchas personas gracias. que nos acompañaron, ¿sí? Igualmente, feliz tarde, feliz fin de semana. Muchas gracias por la invitación, María. Buen día, hasta luego. Buen día, hasta luego a todos, gracias.